saludamos con el cariño y el placer de siempre. Información económica lista para contársela. Vamos de inmediato a ver cómo estamos titulando en esta materia. Temas importantes. Tratado de Libre Comercio de América del Norte TLCAN, nuevo aeropuerto internacional de Ciudad de México, reforma energética y presupuesto de egresos de la Federación. Todo esto centró el primer encuentro entre Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador ayer en el Palacio Nacional para coordinar una transición pacífica y ordenada. En Argentina los tarifazos siguen dando de qué hablar. Las facturas de gas del mes pasado llegaron con una sorpresa que pone en evidencia que los usuarios no logran pagar y que de ellos se están aprovechando las financieras para ofrecer créditos. Ya le vamos a contar en detalle de qué va. Amenaza comercial a gran escala, promovida por el gobierno de Estados Unidos. Hablamos de la respuesta de Beijing y de las advertencias que ahora están haciendo los inversores. Ley de fomento productivo en Ecuador. De eso versa nuestro expediente económico y nos concentramos en develar quiénes son los beneficiarios o quiénes serán realmente los beneficiarios, cuáles son los motivos y los puntos medulares de este instrumento legal propuesto por el gobierno de Lenín Moreno. Ya vamos a comenzar, detallemos. Primer tema, a 2 días de su triunfo contundente, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con el mandatario saliente Enrique Peña Nieto para coordinar los primeros pasos de una transición ordenada y pacífica de una gestión sexenal a otra. Lo económico estuvo en el centro, evidentemente, en tono conciliador. En ese sentido, Andrés Manuel López Obrador puso en la agenda bilateral o común la discusión del Tratado de Libre Comercio para América del Norte TLCAN, reforma energética, presupuesto de egresos de la Federación y la controvertida construcción del nuevo aeropuerto de Ciudad de México. Fue un encuentro privado de poco más de hora y media, cordial y amistoso, así se le define. Se dio en uno de los salones del Palacio Nacional. A su salida, AMLO habló de duplicar y universalizar pensiones, ajustar salarios de altos cargos de gobierno federal, respetar la autonomía del Banco de México y todo lo que decida en materia paritaria, mantener equilibrio macroeconómico y desarrollo de programas públicos en proceso. Se acordó también que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público brinde asistencia al próximo equipo gubernamental para la elaboración del paquete económico 2019, con el cual operará en su primer año la siguiente administración. Tenemos que ponernos de acuerdo en muchos temas, sobre todo el lograr que la transición se dé de manera ordenada, pacífica, que no haya sobresaltos, que haya confianza en temas económicos, financieros. Vamos nosotros a ayudar, a coadyuvar en este tiempo con un equipo que va a informarse de lo avanzado y de lo que deba hacerse con el propósito de lograr la firma de este acuerdo. Tratamos temas que tienen que ver con la reforma energética, pero van a entrar a trabajar los equipos que se han formado con este propósito a partir de que yo sea presidente electo. Y el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, que ya vimos que lo aumentaba Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, es sin duda, junto a los aranceles, la cuestión migratoria y también la lucha contra el narcotráfico, uno de los desafíos más demandantes y tal vez más trascendentes de la política exterior y comercial del nuevo mandatario con su vecino del norte. Su negociador designado, Jesús Cid, declaró recientemente que mantiene una postura de acercamiento a Estados Unidos y de seguir en el tratado a pesar de las amenazas de Donald Trump de querer abandonarlo definitivamente y emprender negociaciones por separado para que resulte mucho más fácil imponer su postura. El próximo 13 de julio se espera el encuentro entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, el propio López Obrador y Enrique Peña Nieto en territorio mexicano, y el 24 en Puerto Vallarta, Jalisco, también territorio mexicano,
Andrés Manuel López Obrador irá a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza del Pacífico, es decir, México, Chile, Perú y Colombia. Lo que sigue son palabras. DECID está encargado para la renegociación y la esencia del plan del nuevo presidente nacionalista. Llegaremos a la mesa de negociaciones para decir, somos muy positivos, básicamente apoyamos lo que México ha estado proponiendo, menos la incertidumbre, y estaremos más que felices de explorar de manera proactiva las formas de energizar la negociación. Creo que nunca nos marcharemos. Puede que tengamos que decirlo no más de una vez. No podemos, pero no nos marcharemos. Preferimos quedarnos con lo que tenemos en lugar de irnos. Así que si hay alguna caminata, puede ser, pero espero que no sea Estados Unidos. Andrés Manuel López Obrador se enmarca dentro de una concepción política que coloca el eje central en los derechos sociales y económicos, la transparencia y la eficiencia en la gestión, la equidad territorial y al Estado como agente central en el desarrollo y la provisión de bienestar. Promete desarrollar el mercado interno mexicano, potenciar la demanda tanto desde el consumo como desde la inversión pública y privada, estimular el crecimiento de las exportaciones y mayor redistribución social para, además de hacer justicia, reactivar el crecimiento económico. Bueno, finalmente vimos cómo los mercados no reaccionaron tan mal, no hubo la devaluación que los agoreros o profetas del desastre habían pronosticado en caso de que triunfase Andrés Manuel López Obrador, que fue lo que efectivamente ocurrió. Hablamos de Argentina, los tarifazos no paran y siguen dando de qué hablar. Ahora vienen con una sorpresa adicional. La dificultad de los hogares o de los usuarios para pagar sus facturas de gas es tan evidente o llega a un punto tal que empresarios de financieras han descubierto que tienen allí un nuevo nicho. ¿De qué forma? ¿A qué nos estamos refiriendo? Las boletas de consumo del mes pasado llegaron con una publicidad adjunta que reza: obtené hasta 20.000 pesos. Ahora podés pagar todas tus facturas de servicios en nuestras sucursales. Así de rápido, así de fácil. Así se lee en ese aviso. Es decir, se ha llegado al extremo de que una empresa tenga que ofrecer créditos para pagar un servicio que junto a la electricidad es lo último que deja de pagar un usuario. Esto generó que incluso una diputada de Cambiemos, Paula Oliveto, presentase un proyecto de ley para impedir este tipo de publicidades insertas o adjuntas en las facturas o boletas. Según los cálculos del Centro de Economía de Argentina, del CEPA, en el gas el incremento es de 1.195%, 1.195%, vale la pena repetir, y alcanzará el 1.519% cuando termine este 2018. Es decir, que una factura de 90 pesos en 2015 ahora está en 1.165 pesos. Y el ministro de Energía, Javier Iguacel, confirmaba que en septiembre y octubre vienen nuevas subas tanto para el gas como para la luz, según lo que está contenido en el cronograma oficial de eliminación de subsidios. Y ahora, evidentemente, mucha más presión por el acuerdo suscrito con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, hablamos de petróleo, miramos referentes, el Brent, el primero que presentamos en nuestra pantalla, está marcando $78,10 por barril, una subida de 0,63%. En el caso del Texas Intermedio, se ubica en $73,84 por tonel, una pérdida de 0,35%, y del Texas Intermedio, es decir, del WTI, paso a la cesta OPEP, que ha operado en las últimas horas en $74,62 por barril, una pérdida de 0,66 centavos. Lleva 2 días consecutivos bajando, pero muy poco. Los precios siguen igual en ese proceso de repunte y por encima de eso que hace algunos meses se veía como una muy dura barrera, es decir, los $70 por barril. Habiendo visto estos referentes internacionales del petróleo y también vamos tomándole el pulso a ver cómo responden luego de las últimas reuniones que se han dado, nos vamos a nuestra primera pausa en Impacto Económico, como siempre con imágenes, y hablamos de lo que se viene a propósito de esta lluvia de aranceles y estos dimes y diretes que plantean prácticamente una guerra comercial a muerte. 6 de julio, no olvide esa fecha, ya le contamos. Para desencadenar a partir de este viernes 6 de julio una peligrosa lluvia de aranceles, y China también está lista para responder. Y todo esto hace parte de esa creciente disputa comercial
que pareciera que está guiada por ese viejo refrán de ojo por ojo, diente por diente, que vienen llevando a cabo, que vienen protagonizando las dos principales economías del mundo. No es poca cosa. Tras esa decisión que adoptó el magnate Donald Trump de decantarse por una guerra comercial. Washington reveló el pasado 15 de junio que aplicará aranceles adicionales de 25 puntos porcentuales sobre 818 productos de fabricación china, por un valor de 34.000 millones de dólares. En respuesta, Beijing, acatando ese principio de reciprocidad, también aplicará aranceles sobre productos agrícolas y automóviles de fabricación estadounidense por un valor de 34.000 millones de dólares, y esto comenzará a regir la madrugada de este viernes. La amenaza de una guerra comercial a gran escala está allí sobre la mesa, está rondando el ambiente y surge sobre todo desde que Estados Unidos impuso en marzo pasado un arancel de 25% sobre importaciones de acero y otro de 10 puntos porcentuales sobre importaciones de aluminio. Trump, que parece que tira la piedra y no quiere que China se defienda, amenaza con escalar el conflicto comercial con aranceles de hasta 400.000 millones de dólares en bienes chinos si es que Beijing llegase a tomar represalias. Es decir, lo que decíamos, tira la piedra y no quiere que del otro lado de la acera haya una respuesta. Claro que la habrá, así lo han dicho las autoridades del gigante del Asia. Y los inversores estadounidenses están a la expectativa ante esta situación. Dicen hay que estar muy alerta si Donald Trump da rienda suelta a esta política arancelaria tan cuestionada y al mismo tiempo tan peligrosa. Aseguran que las tasas impuestas por Washington y la respuesta que pueda tomar Beijing tendrá un impacto nocivo en la economía global. Bueno, hasta ahora no parece que las tarifas que se han impuesto estén causando mucho daño a la economía de los Estados Unidos. Estados Unidos creció a una tasa anual superior al 4% en el segundo trimestre, según nos dicen los pronosticadores. Y no parece haber ninguna señal, fuera de las industrias directamente afectadas, de que esto se esté extendiendo al resto de la economía. Pero si esto sigue así, por ejemplo, el presidente procede con los aranceles sobre los automóviles de los que está hablando, o si los chinos se vuelven muy sofisticados y comienzan a no solo imponer aranceles, sino a acosar a las multinacionales estadounidenses o permitir que su moneda se desprecie. Esto podría conducir fácilmente a un empeoramiento de las condiciones económicas, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Entonces, creo que ese es el gran riesgo. Acá hemos hecho resonar voces según las cuales los mayores perjuicios ocurrirán en casa. Al menos por allí comenzarán los daños. Se dice desde distintos sectores. Vamos a sumar otro testimonio. Elevará los precios de los productos extranjeros traídos a Estados Unidos y permitirá que los fabricantes nacionales aumenten sus precios. Por lo tanto, las personas que pagarán en esta última instancia serán los consumidores estadounidenses. Pero ese no es el único problema. El problema es que tenemos una economía muy globalizada. Muchas empresas tienen cadenas de suministro globales. Puede haber algunos productos que simplemente no están disponibles. Podríamos tener escasez de partes claves y luego, mirando hacia el futuro, si las empresas piensan que las estrategias que han seguido durante las últimas décadas a medida de las barreras comerciales y las barreras a la inversión han bajado. Si piensan que eso se está revirtiendo, podríamos ver a la gente retener la contratación y la inversión, por lo que realmente podría tener efectos bastante nocivos. Bueno, ahí tenemos la visión de este estudiante senior de estudios económicos, David Wessel. Los empresarios de un lado y del otro están preocupados por la peligrosidad de esta política que quiere desatarse y dicen, esto evidentemente nos impactará a nosotros en nuestros negocios. Y hay un ejemplo, otro más, que sumamos a los que hemos venido mostrando, el de Home Plate, un local ubicado en el moderno barrio de Beijing de Sanlitun que atrae a clientes nacionales y extranjeros. Bueno, me refiero de manera realista, si el precio sube, tenemos que subir nuestros precios. Así que vamos a tener que elegir si los clientes están dispuestos a pagar eso o si tenemos que usar carne nacional. Realmente no puedo responder a esa pregunta. Espero que los precios no suban, porque definitivamente va a afectar nuestro negocio, al menos en el gusto. ¿Y se acuerdan que Donald Trump dice que la OMC les trata muy mal a los de Estados Unidos? Bueno, los principales socios comerciales de este país del norte, incluyendo naciones de la Unión Europea, a China y a Japón, han expresado su profunda preocupación ante esta organización, la OMC,
sobre posibles medidas estadounidenses que imponen aranceles adicionales a automóviles y repuestos importados, por nombrar apenas 2 rubros. La canciller federal alemana Angela Merkel advirtió durante esta jornada que la actual disputa con Estados Unidos podría convertirse en una verdadera guerra comercial, así que solicitó al Parlamento de su país sumar esfuerzos inmediatamente para tratar de calmar este conflicto, para aliviar esos ánimos que están caldeados, y reiteraba su apoyo al multilateralismo y daba por sentado que la crisis financiera mundial ha sido resuelta y que ello fue posible por la cooperación internacional, y lo ponía como ejemplo diciendo: tenemos que unirnos y cooperar. Ahora tenemos aranceles sobre aluminio y acero y tenemos una discusión que es muy seria. Parece que a los autos también se les impondrán aranceles cuando se importen a Estados Unidos. Señoras y señores, esto tiene el carácter de un conflicto comercial. No quiero usar ninguna otra palabra por el momento. Vale la pena todos los esfuerzos para tratar de desactivar este conflicto para que no se convierta en una guerra, pero obviamente requiere del esfuerzo de 2. La crisis financiera internacional que nos llevó a reunirnos siempre en el formato del G20 nunca se había resuelto tan rápidamente de no haber sido por la cooperación internacional, amistosa y multilateral. Y aún así era doloroso. Esto debe continuar sucediendo. Alemania y toda la Unión Europea lucharán por eso. Bueno, lo dice quien ayer desactivaba una bomba de tiempo en su gobierno por cuestiones migratorias. Pero mientras se dan estas disputas comerciales, uno que parece ver luz al final del túnel es esto que vemos en pantalla, aunque sea temporalmente. Gigante tecnológico chino ZTE, que después de 3 meses de sanciones puede volver a operar en territorio estadounidense. Las autoridades le otorgaron un permiso hasta el 1 de agosto próximo para trabajar en Estados Unidos. Es una ventana temporal extremadamente reducida que solo daría para poner en orden el negocio de la referida empresa. No se sabe qué ocurrirá cuando se cumpla este lapso que le han dado, si se ampliará o si volverá a prohibir la actividad en suelo estadounidense o si nuevamente le prohibirán su actividad comercial en territorio de Estados Unidos. Lo sabemos, algunos con algarabía, otros con tristeza profunda. El cuadro del Mundial Rusia 2018 ya tiene definidas las llaves de los cuartos de final, con muchas sorpresas afuera y dentro de la cancha. De los 32 equipos que se estaban disputando esta copa, quedan 8 en total. Se han ido selecciones favoritas vendidas como estrategas y potentes en el campo de juego, y han sobrevivido algunas por las cuales no apostaba la mayoría, ciertamente. Esto tiene una lectura en clave económica y se la presentamos a continuación. Para los gigantes de la ropa deportiva, el Mundial no es solo para vender mercancías, es también una gigantesca oportunidad para exponer la marca, y en ese sentido el rendimiento de los atletas que patrocinan es crucial para ganar una máxima exposición y un mayor crecimiento. Así pues, la pronta eliminación de Argentina y Portugal, con Leo Messi y Cristiano Ronaldo a la cabeza, también pueden significar dolorosas derrotas para Adidas y Nike, que se suman al otro golpe que recibió la firma alemana en la fase de grupos con la salida de Alemania y Egipto con su estrella Mohamed Salah. Sin embargo, aún queda Mundial y no todo es tan malo para el Mundial de las marcas, que ven centradas sus expectativas en Neymar, Kane, Mbappé, Pogba, Luis Suárez y Gabriel Jesús. Mientras tanto, del otro lado de la cancha, Rusia proyecta ganancias de $31.000 millones después de la Copa, y China se consolida como el principal patrocinante con una inversión de $835 millones, que le abre la llave para tener su propio Mundial de la FIFA en un futuro próximo. El Mundial de las marcas, ¿qué tanto pierden? Habrá que ponerlo en tela de juicio, ¿no? Porque las ganancias son verdaderamente millonarias.
haciendo de estos jugadores sacrificados objetos, verdaderos objetos comerciales. Nos vamos a nuestra última pausa y a la vuelta vamos a hablar de Ecuador y un polémico instrumento legal. Es la Ley de Fomento Productivo, propuesta por Lenín Moreno y su equipo de gobierno. ¿De qué va? ¿Quiénes realmente se benefician? ¿Cuáles son los motivos y puntos medulares? Lo detallamos cuando abramos nuestro expediente, después de una pausa. A ver, entremos en materia. En Ecuador, con la recién aprobada Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Creación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, se produce una suerte de giro económico, sobre la base de una regulación de la inversión extranjera directa y tributaria y muy a favor de transnacionales y de grupos de poder de siempre. Y en definitiva, esto se traduce en una relativa pérdida de soberanía de este país, de nuestro continente. Queremos detallar, como les decía antes de ir a la pausa, puntos medulares, beneficiarios, realmente beneficiarios y motivos que sustentan este instrumento legal. La Ley de Fomento Productivo contempla que las deudas de pequeñas, medianas empresas y grandes contribuyentes que estén en mora antes del 2 de abril de 2018 podrán ser beneficiados con la anulación de los intereses, recargos de pago en créditos solicitados. Esta incluye recargos de otros servicios básicos y multas de tránsito. Contempla también que la deuda pública no debe ser superior al 40% del Producto Interno Bruto. Solo la Asamblea Nacional puede cambiar el límite de esta. Asimismo, el Ministerio de Finanzas está en la obligación de establecer un plan de equilibrio fiscal y económico del endeudamiento en 3 años. Establece además la exoneración del impuesto a la renta de 10 a 12 años para empresas de distintos sectores económicos que invierten y producen en el interior del país, mientras que para las empresas industriales básicas será de 5 a 15 años o más si los inversionistas operan en estados fronterizos. Plantea la supresión o devolución del impuesto a los comerciantes que invierten con divisas en productos de materia prima, producción o mercancías que no se encuentren en el mercado regional. En cuanto a la vivienda de interés social, constituye la eliminación del impuesto al valor agregado, es decir, tarifa cero a las construcciones de viviendas subsidiadas, así como en los pagos de las cuotas de los compradores o beneficiarios. Adicionalmente, el proyecto de ley de fomento productivo incluye que de las utilidades que genere la banca pública se cree un fondo de garantías para la economía popular y solidaria y los emprendimientos. Bajo esa promesa y ansias de inversiones, Ecuador prepara el terreno para iniciar negociaciones de acuerdo comercial con Estados Unidos en el segundo semestre de este año. Un acuerdo que, en palabras del ministro ecuatoriano de Comercio Exterior, Pablo Campana, será bilateral, justo, equitativo para las partes, que le conviene el interés al país para generar divisas y fuentes de empleo. Parece que olvida que el informe final de la Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje en Materia de Inversiones, CAITISA, realizado en 2017, concluyó que los TBI no han sido determinantes en la atracción de la inversión extranjera al país. A pesar de que Ecuador era de los países de la región con más tratados firmados, también es de los que menos inversión extranjera directa recibió. Y con los 2 países que más invierten en Ecuador, México y Brasil, no se ha ratificado un instrumento de esta índole. Mientras tanto, Estados Unidos, país con el que sí tenía un TBI entre 2002 y 2017, se registró una desinversión que ronda los $400 millones. En otras palabras, aún con un TBI con los norteamericanos, la inversión nunca llegó. Lo que sí causó es que hasta abril de 2017, el Estado ecuatoriano se viera obligado a desembolsar $1.498 millones para el pago de laudos, de los cuales el 90% ha ido a Oxy, Chevron, Duke Energy, Noble Energy, entre otras, y casi 156 millones a árbitros y bufetes de abogados. El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, hace su respectivo análisis de este asunto y en él se lee que con esto termina de instaurarse un régimen neoliberal a través de 4 fases, a saber...
Fase 1. Liberar el comercio para alimentar la tasa de ganancia de los importadores y las transnacionales. La ley establece la legalidad de los tratados bilaterales de inversión como medio indispensable para el fomento de la inversión extranjera directa, a pesar de que en el gobierno de Correa se demostró su completa inefectividad, el alto costo para el Estado y fueron denunciados por su inconstitucionalidad. Fase 2. Eliminar y perdonar impuestos a los ricos e instaurar escudos fiscales, con lo que se facilita la acumulación de riqueza de la forma tradicional y sobre los mismos grupos económicos. La nueva ley echa por la borda 10 años de avances y restablece el marco anterior, elimina y rebaja impuestos a los más ricos, socava los impuestos directos y estimula la especulación del suelo mediante los velos societarios o guaridas fiscales internas, como son los fideicomisos y fondos de inversión, conocidas figuras en Ecuador para ocultar la riqueza, evitar el impuesto a la herencia y facilitar el lavado de activos. Con ello, lo único que se consigue es desfinanciar la caja fiscal y debilitar así la demanda agregada. Fase 3. Quitar las barreras para que los capitales fuguen a guaridas fiscales en el exterior. CELAC afirma que esta nueva postura hace presumir que en el corto plazo el gobierno relajará la definición de paraísos fiscales y eliminará el impuesto a la salida de divisas por medio de la reducción de su tarifa gracias a la nueva potestad que le entrega la ley de rebajar la alicuota a discreción. Fase 4. Instaurar por ley una agresiva austeridad para suprimir al Estado como un actor del desarrollo, de tal forma que éste no interrumpa el proceso de acumulación histórico. Aparte de la austeridad en el presupuesto, obliga a que la banca pública diversifique su portafolio e invierta en títulos privados, consolidando así la transferencia de recursos de lo público a lo privado y abonando el terreno para la desaparición de la banca pública. Esta ley pone las condiciones para el regreso del Fondo Monetario Internacional y sus fracasadas políticas. Y según se lee en este análisis de la autoridad de Pavel Muñoz, la ley de fomento productivo es un ingrediente más del peligroso cóctel Molotov y se muestra como un claro ejemplo del poder de las élites empresariales. Buscar y atraer inversión extranjera directa no es malo, pero para que sea positiva debe generar cadenas productivas y en su proceso de creación de renta generar capital para otras empresas locales, campesinado y dinamismo económico interno. La postura de Moreno muestra los intereses reales que están detrás del poder, además una falsa promesa que beneficia a quienes más tienen, lo de siempre. Así cerramos nuestro análisis y también nuestra emisión de Impacto Económico, agradeciendo como siempre su sintonía e invitándola a que se quede con nosotros para que esté muy bien informado. Hasta pronto.